Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker una vez más, trayéndoles a ustedes un demostrativo. En este caso se va a tratar de una casetera Double Deck fabricada por JVC. Es una casetera doble estéreo. Modelo correcto es TD-W53. Es una casetera de inicios de los 90. Para aquellos que recuerdan y que están suscritos al canal, recientemente subí un video de un CD player de la misma marca JVC. De hecho, ese producto es el compañero de este otro. Les había dicho en aquel video que estábamos pendientes con esta casetera. Pues bueno, esta es la casetera que yo me refería. Podemos ver que tiene lo que es un ecualizador gráfico a base de LEDs, contador de cinta, control de volumen de entrada, selector del tipo de cinta que vas a utilizar, concretamente o particularmente para la bandeja B. Esta es la bandeja B, la que es dedicada sobre todo para cuestiones de grabación. Igual puedes reproducir en cualquiera de ellas, no hay problema. Cuenta con filtro Dolby Noise Reduction tipo B, sincronización rápida o normal. Vamos a seleccionarlo con esta palanquita que está aquí, o también puedes seleccionar lo que es line, si quieres que la forma de sincronizar sea a través de la línea de entrada, que de hecho este cable está conectado a la línea de entrada para efectos de grabación. El botón de encendido apagado, aquí va a haber un LED que va a indicar precisamente que se está utilizando la bandeja B y también que se está grabando. El contador de cinta reseteable también. Aquí un interruptor para lo que es el filtro Dolby Noise Reduction. Ahí está encendido y hacia afuera apagado. Y bueno, en realidad es una casetera no difícil de utilizar. Es muy pero muy fácil de utilizar, a diferencia de otros equipos. Muy fácil. La sincronización también es fácil. Todo es mecánico aquí, todo está muy suave. Y una de las cosas que me gusta mucho de esta casetera, que por cierto todavía no la he sometido a limpieza, está tal cual la dejamos cuando le estuvimos reparando lo que es las bandas para adelantar y regresar la cinta. Este equipo era lo único que tenía cuando recién se adquirió. Podía reproducir las cintas en ambas charolas. En cualquiera de ellas podía reproducir sin problemas, pero el único inconveniente era que no podía regresar o adelantar las cintas. Entonces, en este momento ya el equipo ya está completamente funcional. Reproduce, adelanta, retrasa, graba, etcétera, todo muy bien. De hecho, fíjense que acabo de aprovechar para grabar unas cintas, ya que en otros equipos que estuve probando, pues accidentalmente me borró algún contenido de música. Entonces aproveché usando este equipo para volver a hacer esas copias, y la verdad me gustó mucho el sonido con el cual se registran las grabaciones. Está muy suave, la verdad, muy recomendable. Este equipo, déjenme decirles también que es inicio de los 90s y es el compañero de un reproductor de discos compacto por JVC, que hace poco acabo de subir el video. Este es el compañero de él. Los dos se adquirieron con la misma persona al mismo tiempo, y pues bueno, de hecho pues comparten el mismo diseño, que es así como un color gris metal, más o menos es el color que comparte. Obviamente ya una vez que esté sometido a limpieza, pues bueno, la calidad, la presentación estética va a mejorar muchísimo. Aunque a decir verdad se ve muy bien así como está. Bien, entonces en este momento ya tengo conectado mi amplificador acústico, ya está encendido, está conectado a la línea de salida de audio para efectos de playback, y como les había dicho, este cable que está aquí vamos a conectarlo al dispositivo móvil para poder capturar desde el celular al cassette. Entonces, mientras tanto, voy a compartir con ustedes parte de esas grabaciones que hice en este equipo, ya que pues es más fácil cuando quieres copiar de cassette a cassette usar este tipo de equipos. Entonces, vamos primero encendiéndolo. Está encendido.
¿okay? El tipo de cinta en la bandeja B va a ser normal. ¿Por qué le cambio normal? Bueno, porque si lo dejo en metal, el sonido va a salir un poquito más ensordecido, ya que las cintas metal son mucho más agudas, ¿okay? Tienen unas frecuencias agudas muy altas, entonces por eso lo ensordece, ¿okay? El nivel de entrada de volumen está ahorita a 6, ahí lo dejé más o menos. Estuve haciendo una prueba de grabación desde el dispositivo móvil al cassette y más o menos en este rango de 6, entre 6 y 7 niveles es cuando no se alcanza a saturar. Tu móvil lo puedes poner al volumen máximo reproduciendo un video, y aquí en el equipo lo dejas más o menos como en el nivel 6 y no va a tener ningún tipo de distorsión, se va a grabar con buena calidad de sonido, ¿okay? Bueno, entonces tengo dos cintas aquí, ¿okay? Vamos a empezar con esta, ¿okay? Otra cosa que se me olvidaba mencionar también, este equipo tiene lo que es el sistema de reproducción continua, ¿okay? A pesar de que no es una casetera autorreversible, ofrece la opción de reproducir música de forma continua, ya que cuando se termine la bandeja letra A, la del lado izquierdo, perdón, la del lado derecho, cuando se termine el contenido de esta bandeja, de manera automática va a seguir con la otra. Bueno, vamos a decir lo que es semiautomático, porque la tienes que dejar como en pausado, y ya cuando se termina esta, entonces se desactiva automáticamente la pausa y empieza a reproducir la bandeja B, ¿okay? Es un sistema, como lo podremos decir, electromecánico, no es totalmente un sistema electrónico, ¿okay? Hay otros equipos que sí lo hacen de manera electrónica, pero en este caso es un sistema como electromecánico, ¿okay? Entonces vamos a reproducir en la bandeja A este cassette. Por cierto, una de las cosas que también me gusta de este equipo es que tanto para adelantar como para retrasar la cinta, una vez que termina de rebobinar, se autodetiene. Lo mismo si está en playback o si está en grabación, reproduciendo, se autodetiene, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a rebobinarla hasta el inicio, se va a autodetener. Ahí está, ¿ok? Lo cual es muy bueno, ya que pues no se forzan las bandas. Y bueno, retomando el tema de las bandas, esta casetera curiosamente solamente tenía derretidas las bandas de adelantar y regresar, ¿ok? Las bandas de reproducción están perfectas, no tienen ningún daño, tienen suficiente tensión, tienen la tensión adecuada, está muy bien. Y se me hizo curioso que solamente las de adelantar, rebobinar son las que salieron derretidas, ¿ok? Entonces no sé si sea porque es un material distinto, o sea, que las bandas de adelantar o rebobinar sean hechas de un material de menor calidad, no sé, pero así al momento de destapar este equipo así sucedió. Las de playback están bien y las de rebobinar pues salieron dañadas, ¿ok? Vamos entonces a hacer la reproducción de esta cinta, y aquí en el amplificador voy a ir subiendo poco a poco. Ahí está. Vamos a ir subiéndolo un poquito. Ahí está. I hate that I'm a person that could last for so much stress.
mientras. Esa música que están escuchando concretamente en ese cassette la volví a grabar desde mi dispositivo móvil usando precisamente la línea de entrada al cassette que están observando, y ya escuchamos que tiene muy buena calidad. ¿Okay? En recta final vamos a retomar esa grabación de móvil al cassette para que vean que sí, efectivamente sí lo llevo a cabo. Ok, vamos a cambiar entonces aquí. Vamos a usar otra cinta que también fue grabada en este equipo. Aprovechando que lo tenemos, grabamos alguna música. Ok, vamos a darle reproducción. Ok, esto lo que acabo de hacer ahorita, cambié de cinta normal. Tienen tres posiciones: normal, que es la donde estaba inicialmente, le sigue cromo y hasta arriba es metal tipo 4. ¿Okay? Ahí pueden escuchar cómo la música se va, pierde un poquito de claridad. Vamos a dejarlo en pausa y a ver, aquí tengo activado el filtro. Desactivado, se escucha ese pequeño como un al fondo, ¿no? Se escucha así como, lo aplicas y ya no se escucha ese como bliss así, ¿no? Ok, bien, entonces vamos a hacer lo que es el playback, la reproducción continua. Vamos a darle stop aquí. Ok, lo que voy a hacer, esta bandeja no tiene pausa, esta sí tiene pausa y está aplicada. Entonces, cuando yo le doy play acá, ¿se va a desactivar la pausa? Sí, efectivamente. Entonces, ok, tiene una forma medio rara de aplicarse ese modo de reproducción continua, porque en uno de ellos debe estar los dos deben estar como que en play, pero la pausa la tienes que aplicar obviamente en este. Ok, entonces déjame ver si recuerdo esa cuestión, porque bueno, vemos bastantes equipos aquí que de repente se nos puede ir el rollo. Ok, entonces va a ser reproducción, pausa, play. Ok, sí, efectivamente así va a ser, pero lo que vamos a hacer entonces va a ser lo siguiente. Voy a sacar esta cinta, la voy a dejar casi ya cuando vaya terminando. Ok, es una grabación que estaba haciendo. La voy a dejar prácticamente ya cuando vaya terminando, y de esa forma
va a empezar la otra. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, más fácil así. ¿Sí? Vamos a adelantarlo. Mejor que se acabe la música en esta bandeja y va a comenzar en esta. Ok, más o menos por ahí va. Ok, ahí va a quedar. Vamos a colocar esto. Ok, entonces para poder hacer reproducción continua en este equipo va a ser de la siguiente forma. Comienzas reproduciendo la bandeja o la charola letra A. Enseguida de que le pongas playback a la bandeja A, vas a ponerle pausa y después play a la bandeja B. Ok, será de la siguiente forma: play, pausa, play y listo. Ahí se acabó la música, bandeja A. Ahí está, bandeja B. Ok, entonces así se hace la reproducción continua, es decir, si tuvieras la cinta desde el inicio, das play, luego pausa y luego play, y ya de esa forma va a quedar lista para cuando se termine el primer cassette de la bandeja A, automáticamente va a empezar a reproducir la bandeja B, quita de forma automática la pausa y como vieron va a empezar a reproducir la otra charola. ¿Okay? Así es como funciona este mecanismo, que es como electromecánico. Entonces, pues bueno, nada mal. Inicio de los 90s. Ok, bueno, vamos a ahora pasar a lo que es la transferencia de un cassette a otro, y para ello voy a utilizar un cassette de grabación. Entonces se pueden grabar, pero este es el que uso para grabación. Ok, grabación va en esta bandeja. Generalmente los decks, el original siempre lo tiene de este lado y copia va de este otro, pero aquí es inverso, es al revés. Entonces voy a copiar parte de ese contenido. Todavía voy a regresar. Ahí está. En ambas bandejas se autodetiene. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí la verdad la sincronización es darle pulsación directa, no hay ninguna otra cuestión. Digo, ustedes, para que no tengan que presionar tantos botones al mismo tiempo, porque aquí, por ejemplo, presionando el rec, ya con eso ya se lleva de paso el playback. O sea, tú nomás pulsas rec y ya va a estar grabando.
pero si quieres hacer la sincronización, te recomiendo mejor que le pongas pausa. A ver, rec, ahí está. Por ejemplo, aquí el equipo ya está listo para grabar, y en cuanto tú pulses el playback en la bandeja A, solita va a quitar la pausa y va a empezar a grabar. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer la grabación, en lugar de que sea velocidad normal, porque hay dos opciones, es transferir de la A a la B, velocidad normal o velocidad rápida. Yo lo voy a dejar en velocidad rápida a ver qué onda. El filtro Dolby no está aplicado. Sí está aplicado, pero lo desactivé. Ok, entonces otra vez pausa, rec, ya está listo para grabar. El control de volumen de entrada aquí no tiene caso, no entra en acción porque es una transferencia directa. Ok, entonces solamente quedará darle play a la bandeja A. Listo, vámonos. Ahí está. Ya qué curazo. Ay, caray. Ok, ya. Ok. Vamos a regresarlo a ver qué onda. Ahí está. Ok, voy a dejar este afuera para que vean que no hay truco. No hay nada conectado acá tampoco. Ok. Y bueno, vamos a escuchar a ver qué onda, ¿no? Ahí está. Ok, está. Bueno, que se quede ahí mismo en playback. Se va a quedar un espacio en blanco porque se me olvidó quitarle, o bueno, detener la grabación. Se quedó grabando unos segunditos más. Y ahorita se va a escuchar de repente el... Exacto, es lo que me refería. Bueno, entonces vamos a hacer una copia, pero sobre lo que acabamos de grabar, esta vez utilizando este otro cassette. Vamos a darle pausa, rec, pero ahora va a ser a velocidad normal, no va a ser rápido como hace unos instantes. Ok, play. Ya está grabando. Ok, vamos a escucharlo. Recuerden que grabamos encima de la otra canción.
esta cinta como para este tipo de grabación porque no me agrada mucho. A ver, vamos a hacer eso, pero con otro cassette, a ver. Ok, vamos a grabarle un poquito otra vez. Voy a usar otro cassette aquí mismo. Ok, listo, regresamos. Decidí repetir la grabación, pero usar otro cassette porque la verdad, pues este cassette como que para esta grabación como que se escucha medio opaco, mientras que cuando lo uso para grabadoras de voz, ahí sí se escucha muy bien, pero en este caso no sé por qué no se está escuchando como que con un sonido tan brillante. Entonces ahorita en esta pequeña grabación pues ya se escuchó más claro el sonido porque es una cinta pues mejor, registra mejor la calidad del sonido, ¿ok? Entonces, bueno, ok. De hecho voy a usar la misma, ya que estamos en esto, para hacer lo que es la grabación desde dispositivo externo. Volvemos a rebobinarlo por acá. Vamos a dejarlo en el ceros, ahí están ceros. No hay nada. Perfecto. Ok. Ahora toca el turno de grabar desde dispositivo externo. En este caso voy a usar mi celular. Entonces, déjenme quitarle aquí el modo avión, que vuelva a estar en línea para entrar a la página y grabar una canción. Ok, entonces y de hecho recuerden que les dije que bueno, tanto este cassette como está y este otro grabé en ellos, entonces son buenas cintas, son de la marca Maxell para grabar, son muy buenas. Esta, la que estaba utilizando hace unos momentos, es Radio Shack, que de hecho para grabar conversaciones de voz en equipos que son grabadoras de voz no me falla, pero aquí para la cuestión de la música como que no me gustó el sonido con el cual registra, entonces por eso decidí mejor grabar en la cinta la Maxell. Ok, entonces aquí voy a entrar, déjenme ver. Voy a buscar, ok, acá está. Bueno, vamos a grabar esa canción. Recuerden, aquí no hay nada. Play, no hay nada. Ok, vamos a dejarle pausa, rec. Ok, y en este caso, para poder grabar desde dispositivo externo, necesitas alzar toda la palanca donde dice dubbing, alzarla toda donde dice line hasta arriba, ok. Entonces de esa forma el equipo va a entender que se va a hacer una transferencia desde dispositivo externo a través de la línea de entrada. Entonces yo ahorita ya voy a ponerle el video. Sí, es esa canción, ok. Y van a decir, ¿por qué la misma canción? Bueno, porque YouTube no me castiga tanto con el copyright. Más bien no me levanta copyright por esto. Ok, entonces ahora sí, vamos a darle play y aquí le voy a quitar la pausa.
Volumen de entrada está aproximadamente como el 6. El volumen del celular está al máximo. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my two-way mistakes. This ain't fair, no one, no this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I will place, make it in a flame. All the doors are closing. Hasta ahí. Pausa. Ok. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a regresar. Entonces aquí dice 7. Lo voy a regresar donde estaba el 1. O en ceros casi. En ceros vamos a dejar. Ahí está. Ceros. A ver qué tal se grabó. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my two-way mistakes. This ain't fair, no one, no this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. I want you in a place, make it in a flame. All the doors are closing. Ok. Ahí se escucha la canción, bueno, la otra canción que ya estaba grabada, en la cual grabamos encima de ella. Sinceramente, haciendo un balance de cómo se escucha, o bueno, ¿cómo lo puedo decir? Para mí este equipo tiene un excelente nivel de grabación desde dispositivo externo, más que de cassette a cassette, ¿ok? Algunos equipos de diferentes marcas es lo contrario, se escucha mejor grabar de cassette a cassette que de línea de entrada, pero en este equipo yo percibo que es mejor el resultado cuando tú grabas, como lo acabas de observar ahorita, usando un equipo externo. Puede ser un teléfono, una tableta, puede ser otra casetera, un fonógrafo, puede ser cualquier otro equipo que tenga salida tipo RCA, que sea calidad de estéreo. Entonces lo sacas el sonido, lo ingresas aquí al equipo y lo puedes capturar al cassette sin ningún problema. Entonces el volumen que estoy utilizando, nuevamente les digo, es 6. Estoy apuntado hacia 6, ligeramente un poquito más adelante del 6, podría ser un 6.5 más o menos. Y ya, como acaban de escuchar, la calidad del volumen casi no se distingue mucho entre la calidad del sonido que ofrece originalmente el móvil ya una vez grabado en el cassette, ¿ok? No sé si me explique. Entonces, ya una vez grabado en el cassette, casi se escuchan igual, ¿ok? O sea, como que sí te presta a confundirte un poco quién es quién, ¿ok? Entonces, me gusta mucho este equipo para esos efectos de grabar o capturar a través de línea de entrada, aunque también para lo que es la grabación de un cassette a otro, sí cumple muy bien su función. Como ya escucharon, utilizar cintas que sí sean de calidad, que sean especiales para audio. Por ejemplo, pues esta cinta la verdad no sé por qué se escucha así como un poquito sórdida, entonces no es así como que un sonido tan brillante, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí otra vez. Entonces, ya lo regresé. Entonces el sonido sí cambia dependiendo del tipo de cintas. Ya si usan cintas de metal, pues va a ser mejor el resultado. Sí, se escucha raro esta cinta, no, la verdad no me agrada tanto. Entonces, por ejemplo, a ver,
Voy a adelantar esta cinta para ver esa cuestión, porque quiero que quede claro así como la calidad del audio. Más adelante. Más adelante, está larga esta canción. Voy a regresar acá. Es decir, si grabas de línea externa hacia el cassette, sí se graba con excelente calidad, bueno, con óptima calidad por lo visto. Ahí lo vamos a dejar. Ceros otra vez. Esto a ver acá. Todavía más adelante. Después de esa canción. Voy a grabar una última canción en este cassette, de cassette a cassette, solamente para ver la claridad del sonido, que depende mucho pues de la cinta que vayas a utilizar, porque en la que usé hace rato de Radio Shack no me gusta la calidad. Esa canción la voy a grabar. Va a ser pausa, a ver, pausa, rec, ok, vamos a darle play, listo. Oh, a ver, y una cosa, a ver, vamos a pararlo otra vez. Antes de hacer grabación de cassette a cassette, lo que tiene uno que hacer, que por cierto se me pasó, es cambiarle aquí y ponerle, por ejemplo, hasta en medio el dubbing, el selector de dubbing. Hace rato estaba hacia arriba, que era línea de entrada, en medio es velocidad normal y hasta abajo es grabar de forma rápida. Vamos a dejarlo de forma normal. Entonces ahora sí, ok, vamos a darle. Vamos a escucharlo en este. Ceros, listo. Ok, listo. Entonces, aquí lo que quería verificar al final es realmente si depende de la cinta, ok, porque ya ahorita hicimos la copia y sí depende mucho de la cinta. Incluso si lo hacemos rápido también. A ver, mira acá. Voy a borrar de repente mi contenido. Rec. Y le vamos a dar el más rápido. Play. Pausa, listo. Regresamos un poquito. Entonces el nivel de la calidad de grabación es mejor usando estas cintas que la que estaba pensando, bueno, intentando usar. Esta regularmente, como digo, la uso para grabadoras de voz, aunque en algunas ocasiones sí me ha dado buenos resultados para algunas grabadoras como este tipo, pero aquí no sé por qué como que no le cayó bien ese tipo de cinta. Pero bueno,
Ya vimos que efectivamente sí puede grabar de cassette a cassette, de dispositivo externo hacia el cassette sin ningún problema, hacer el copiado de velocidad normal a velocidad rápida. ¿Qué otra cosa más? Y la reproducción continua, que se acaba el contenido de una bandeja y sigue a la otra bandeja, ¿ok? Entonces, pues bueno, el equipo sí está ofreciendo lo que promete, está funcionando bien, está desempeñándose muy suave. Vamos a apagar aquí el amplificador y vamos a desconectar todo para mostrar la parte de atrás, como es de costumbre. Okay. De hecho, este video hubiera podido durar como unos 5 minutos menos, pero lo que pasa que esta última cuestión del cassette, que no lo había contemplado, lo quise dejar claro, pues es cuestión del cassette, para que no vayan a creer que es tal vez falla o detalle de la casetera. Vayan a decir, no, es que la casetera no graba claro, no se escucha claro la grabación. Depende de la cinta que utilices. Ok, entonces eso es más que nada lo que afecta. Aunque no se esté también. Ok, este cable largo que está acá es el que había conectado al amplificador, y este otro más cortito, el del celular, para la línea de entrada. Entonces aquí en la parte posterior ahí pueden ver, los cables no van en el paquete porque son los que uso aquí para las pruebas. Hay que dejarlo solamente aclarado eso, ¿no? Ok, vamos a quitar este cable. Ok, en la parte posterior así se ve el equipo. Aquí está la etiqueta del fabricante. El número de serie es terminación 054, me parece. Como está estampado, grabado ahí en el aluminio, se va a notar, pero muy poco, muy apenas, mira. Casi no se va a notar mucho, pero pues bueno. Igual casi ya no hay tantos equipos como estos. 054 es terminación número de serie. Ok. Ahí está. Y las únicas dos conexiones, una de entrada, que es la de la izquierda, rec, y la de la derecha para lanzar reproducción. Ok. Un equipo de los inicios de los 90, en muy buena condición todavía, ofreciendo un excelente sonido. Aquí con un amplificador pues ya tuvieron la experiencia de cómo se escucha bien suave el equipo. ¿Okay? Bien, pues entonces, siendo así, llegamos al final de este video. Espero les haya sido de provecho, espero lo hayan disfrutado. Si es así, por favor no se olviden de compartir, suscribirse, darle un like, comenten, estén pendientes de nuevas actualizaciones aquí en el canal. Vamos a seguir presentando más videos. Y pues bueno, finalmente les agradezco su atención, espero la pasen muy bien, que tengan un excelente día. Saludos a todos y muchas gracias por su apoyo. Bye bye.